Muy buenos días, nosotros somos el equipo de prácticas de Macuxtepetla y el día de hoy tenemos la exposición del libro En la Escuela, Sociología de la Experiencia Escolar por François Dubet y Danilo Martuchelli para la asignatura de acercamiento a prácticas educativas y comunitarias. En este primer capítulo, llamado Las mutaciones de la escuela, los autores nos explican cómo la idea de una escuela fuerte, homogénea y que enseña los contenidos de forma unificada ya no corresponde a una realidad actual, pues las aulas cada vez son más diversificadas y requieren de distintas estrategias para lograr los aprendizajes de los alumnos. El primer punto que nos dice crisis de la escuela tradicional trata sobre que antes la escuela se veía como un espacio que integraba a todos los estudiantes dentro de un mismo proyecto educativo. Sin embargo, hoy esa idea se desgasta porque tenemos que tomar en cuenta el contexto y la realidad de cada alumno para hacer que su aprendizaje sea más significativo y efectivo. El segundo punto, llamado masificación y cambios en la selección escolar, nos dice que el aumento de estudiantes genera que la selección ya no ocurra antes de entrar, sino dentro de la misma escuela. Es decir, que existen distintos itinerarios, niveles y tipos de formación que dependen del rendimiento y de la estrategia que el docente utilice para enseñar y asimismo del que esté disponible para el contexto en el que está. El tercer punto, llamado nuevas tensiones y fragmentación, nos dice que los docentes ya no actúan como un cuerpo totalmente unido, sino que trabajan también de forma aislada para enfrentar las múltiples demandas que requiere un grupo. Asimismo, nos habla de la relación entre las normas escolares y la autonomía de los alumnos, la cual genera conflictos porque los estudiantes buscan sentido y reconocimiento, mientras que la institución sigue midiendo mediante exámenes y calificaciones. Las evaluaciones se convierten en el principal mecanismo de control y también en el puente de comunicación con las familias. Después tenemos la integración y distribución, la cual nos dice que antes la función principal de la escuela era integral y social, cultural, y ahora funciona más como un sistema que distribuye oportunidades y selecciona trayectorias. La escuela básica es decisiva porque ya no solo educa, sino que organiza jerarquías y determina el destino social de cada estudiante. Bueno, en las escuelas separadas, la creación de escuelas separadas surgió dentro de un mismo sistema educativo, debido a las diferencias sociales y culturales entre los estudiantes. Sin embargo, la distribución desigual de los públicos marcaba unas barreras sociales y culturales, géneros, división entre las escuelas. Y en las escuelas elemental, la escuela elemental fue la verdadera escuela republicana donde se formaron los valores morales, cívicos, culturales de la nación. La escuela obrera. La escuela obrera surgió como una institución paralela al sistema escolar general destinada a formar trabajadores especializados según las necesidades locales. Bueno, en esta, la escuela obrera formaba trabajadores especializados para las necesidades locales. Los obreros enseñaban a futuros obreros. La escuela suboficiales. Las escuelas suboficiales ocupaban un lugar intermedio dentro del sistema educativo entre las escuelas del pueblo y la burguesía. La escuela ocupaba un lugar intermedio formando capas medias de la sociedad. Bueno, seguimos con las mutaciones de la escuela. La escuela ha sufrido profundas transformaciones a lo largo del tiempo, principalmente debido a la masificación educativa, más que por decisiones políticas o reformas pedagógicas. La masificación escolar aumentó el número de estudiantes y cambió por completo el funcionamiento del sistema educativo republicano.
este proceso transformó las reglas del juego, afectando la organización, las relaciones entre maestros y alumnos y los métodos de enseñanza. Las finalidades diversificadas. Aquí la escuela no decidía el destino social de las personas, las clases sociales ya estaban predefinidas, sino que transformaba ciudadanos para contribuir al proyecto político de la República. Con el tiempo, la escuela comenzó a ser vista desde una lógica económica para formar personas útiles para el mercado laboral. Esto trajo una fuerte presión por la rentabilidad de la educación y familias que elegían los estudios según su utilidad profesional más que por ideales culturales. La institución, el rol y la experiencia. La escuela no puede verse solo a la luz de su pasado, pues se ha transformado profundamente. Y para entender cómo la nueva escuela socializa a los niños y adolescentes y cómo influye en su entorno, la sociología necesita plantearse nuevas preguntas y abordar el tema de otra forma, abandonando el simple análisis de los modelos republicanos del pasado. Antes el alumno obedecía naturalmente porque el saber lo liberaba y le hacía creer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cambia de una escuela institución que producía el sentido automáticamente a una escuela con experiencia donde el sentido debía ser construido, como su nombre lo dice, a través de la experiencia. La socialización y experiencia escolar. La escuela se enfoca en la necesidad de difundir modelos culturales y conocimientos. Su meta es construir que el estudiante se ajuste a las expectativas sociales y los valores generales que la sociedad espera. No se trata de que los estudiantes se adapten al entorno, sino que adquieran una capacidad de individualización, autonomía y fundamentalmente flexibilidad. La socialización en la sociología clásica, actor-sistema. La noción de socialización ocupa un lugar central en la sociología clásica que afirma la identidad del actor y del sistema. Actor-sistema son dos caras de la misma realidad. Las dimensiones esenciales de la acción se encuentran tanto en la subjetividad del actor como en la objetividad del sistema. Hábito es una elaboración teórica sofisticada de esta concepción que presenta una fase de subjetivización de la objetividad, condicionamiento, y otra de capacidad para objetivar estas disposiciones subjetivas en diversas prácticas. Socialización en la educación. Gran parte de la sociología de la educación adopta esta perspectiva, estudiando las tensiones entre la socialización familiar y la escolar. El éxito o fracaso escolar se interpreta en términos de desviaciones de socialización y la distancia cultural, violencia simbólica. Estrategias y desigualdades de la experiencia. Los alumnos adoptan estrategias diversas: adaptación, seguir las normas, farsa o payasada, resistencia simbólica, distancia o rechazo, proteger su dignidad. La experiencia escolar está marcada por la desigualdad y emociones.
No todos viven la escuela con la misma oportunidad. La subjetividad depende del contexto familiar y del trato recibido. Se denuncia la injusticia y la humillación cuando los adultos violan los límites de respeto. La escuela no solo enseña conocimientos, sino también construye o destruye identidades. La experiencia escolar se refiere a que es un conjunto de vivencias que viven los alumnos junto con los maestros que construyen una convivencia dentro de la escuela. La experiencia escolar se compone por 3 dimensiones, que es la integración social. Esto se refiere a que debes de aprender a ser parte de un grupo, aprender a convivir con los demás, en el cual tienes que asumir roles, normas y jerarquías. El segundo, que es la estrategia, que es la escuela como espacio de competencia donde los alumnos buscan destacar, tener mejores calificaciones para poder así cumplir las metas que ellos se propongan más adelante. La subjetivación es la construcción de identidad, intereses y capacidad crítica. La escuela ayuda a descubrir vocaciones o a veces genera frustraciones. Estas se distinguen en 3 etapas, que es el modelo funcionalista, que se refiere a que integra la sociedad y forma individuos. Segundo es las críticas de los 70, que estos señalaron desigualdades y cuestionaron la función de la escuela. La diversificación es la sociología que se especializó en los problemas concretos con la crisis escolar. El paideía funcionalista, existen 2, que son la razón y progreso, que es la educación, es acceso universal a la ciencia y a la razón. La escuela transmite una cultura racional, objetiva y universal. Independientemente de divisiones sociales, la disciplina escolar es tan importante como los contenidos. El segundo, que son individuos autónomos, el ideal es formar personas autónomas con juicio propio y dominios de sí mismas, porque tener juicio propio es muy importante para poder nosotros formarnos. Esto está inspirado en Durkheim. La educación moral reemplaza a la religión para integrar a la sociedad moderna. Las inversiones críticas. En los años 60 se pensó que la educación era una inversión que traería igualdad social. Sin embargo, el informe Coleman mostró que la expansión escolar no eliminó las desigualdades, sino que las evidenció diferenciándolas por origen social y cultural. Una escuela de clase. Se dice que la escuela no es neutral, ya que mantiene la cultura de las clases altas. Bernstein explica que los alumnos populares usan un código restringido diferente al que exige la escuela. Autores como Stable, Bondelón y Hintix señalan que la escuela enseña obediencia a los pobres y autonomía a los ricos, manteniendo así la división social. La escuela de las desigualdades. En la escuela de las desigualdades, Bourdieu y Passeron muestran que no hubo verdadera democratización, y Baudin dice que más educación no garantiza movilidad social. Por otro lado, Collins afirma que los diplomas sirven para conservar privilegios y no para un mérito real. En el esclavizamiento, según Vicente, la escuela funciona como un sistema de control y obediencia. Sin embargo, Willis observa que los alumnos resisten, lo que limita sus oportunidades. El contramodelo. Bourdieu y Passeron desarrollan un modelo crítico que rompe con el funcionalismo, demostrando que la escuela reproduce las desigualdades en lugar de eliminarlas. En la cultura legitimada, la escuela aparenta neutralidad, pero ejerce violencia simbólica al imponer la cultura de las clases dominantes. Bueno, en los últimos temas está sobre
muchas veces enseña más allá de la forma de pensar, hablar de las personas con más ventajas sociales. Pues así parece que el éxito depende del esfuerzo de los dones de cada quien, cuando en realidad influye mucho en el lugar de donde venimos y además de lo que ya sabemos del mundo escolar. El estilo marca la diferencia, habla de que no todos los alumnos llegan con las mismas herramientas de conocimiento, pues ya que algunos llegan a tener varias dificultades o algunas ventajas de que llegan a entender algunas cosas, pero hay varias problemáticas, pues ya que pueden sentirse menos o incluso sentir fracaso. En la caja negra habla, en este concepto se refiere de que pasa dentro de la escuela, lo que no se ve fácilmente. En los años 80 empezó a estudiar una investigación más a fondo de cómo surgen las desigualdades. Pues ahí la influencia de los maestros, los caminos que siguen los alumnos y de cómo, aunque más personas estudian, las diferencias siguen surgiendo, ya que se ven en otros tipos de niveles. En la escuela y la equidad, aquí se busca pensar cómo lograr que la escuela sea más justa. No solo se trata de dejar que todos entren, sino que darles la necesidad y apoyo para que aprendan bien, y la equidad significa ayudar más a quien lo necesita para que todos tengamos las mismas oportunidades reales. En el papel de los docentes, los maestros influyen mucho en el aprendizaje de los alumnos. No solo se cuentan cuántos años llevan dando clases, sino que también cómo se preparan, su formación y de cómo enseñan. Un buen maestro puede hacer un gran cambio en el éxito escolar. En el punto de la sociología y experiencial, dice que la escuela no solo debe verse como un lugar que repite desigualdades, sino que también un espacio en donde las personas viven experiencias, aprenden, sienten y construyen su historia. Cada alumno y cada maestro tiene su forma de vivir. La escuela y eso también importa.